Hola amigos, mi cordial saludo a todos cuando entráis aquí en Seculorum para nuestra reflexión de este domingo. Otra vez la viña. Por tercer domingo consecutivo, Jesús habla de la viña. En el Antiguo Testamento es imagen de Israel, de ahí el versículo que repetimos en el Salmo: la viña del Señor es la casa de Israel. Sin embargo, Jesús la ha venido utilizando como imagen del reino, imagen de su propuesta, de su enseñanza y de su seguimiento. Jesús ha movido ya el significado de la viña desde el pueblo de la antigua alianza hasta ese nuevo pueblo que se va fundando conforme los hombres y mujeres se van adhiriendo a su mensaje y a su persona. El pueblo de la nueva alianza, ese pueblo que será el germen de la nueva humanidad que surgirá como consecuencia de su propia entrega en la cruz y de su propia resurrección. Con la imagen de la viña, Jesús diferencia a los que son del reino de aquellos que no pertenecen a él. Ya el domingo pasado, Jesús pronunciaba una parábola dirigida a las autoridades religiosas de su época, en la que les personificaba en el hijo desobediente que no hace lo que su padre le ha mandado, y sentenciaba que en la nueva viña, en el reino, los pecadores públicos iban antes que ellos. A renglón seguido, a ellos mismos les dirige la parábola de hoy. Puede que no concedamos la verdadera importancia que la parábola de los viñadores supone en el contexto de toda la enseñanza de Jesús, de su actuación en este mundo, pero los especialistas nos dicen que este de hoy es uno de los sermones que llevaron a Jesús a la cruz, que hubo un antes y un después de que pronunciase esta parábola. Los sumos sacerdotes y los ancianos la comprendieron y entendieron bien lo que Jesús les estaba diciendo. Tal como ellos lo entienden, Jesús personifica en la viña a la totalidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y personifica en los viñadores a las autoridades del judaísmo. Dios había puesto en sus manos a su amado pueblo, pero ellos han usurpado la viña que no les pertenecía. En repetidas ocasiones, Dios les envió mediadores, les envió a los profetas, pero ellos los expulsaron o los asesinaron. Ahora, Él ha enviado a su Hijo, pero también quieren deshacerse de él para quedarse con su heredad. Son traidores, ladrones y usurpadores. Por eso al final de la narración, Jesús le devuelve a la viña el significado que le ha venido dando en textos anteriores para sentenciar. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. El enfrentamiento de Jesús con las autoridades religiosas es pues manifiesto y abierto. Nos vamos acercando al final del Evangelio de San Mateo y esta tensión va a ir creciendo. Realmente, ya Jesús no era grato para el judaísmo oficial. Jesús era continuador de la tarea emprendida por Juan el Bautista. Fundó una comunidad religiosa fuera de la influencia del templo, en el desierto. Trasladó su predicación y su acción a la región de Galilea y se rodeó de discípulos galileos, sospechosos por tanto para los que trataban de controlar y no de servir la religiosidad del pueblo. Pero lo peor de todo es que Jesús habla de religión en nombre de Dios. Se atribuye la autoridad divina para obrar con libertad frente a las leyes y tradiciones religiosas de su época, sin contar con ellos, sin dialogar ni negociar con ellos. No, Jesús no se entretiene en ello. Directamente los descalifica como lo que son, usurpadores y traidores, y va a ser Él quien disponga una nueva autoridad en el pueblo que está surgiendo. Una autoridad que no procede ya de los viñadores deslegitimados, sino de aquel que tiene la verdadera y máxima autoridad, Dios, que ya no se regirá por la ley, el pecado y el castigo, sino por la misericordia y el amor. La represión de los jefes religiosos quedará atrás
y se establecerá la ley del amor, del perdón y de la fraternidad. Jesús emprendió una revolución religiosa en toda regla, una revolución que ya había comenzado con Juan el Bautista a las orillas del Jordán, no al lado de la autoridad, sino frente a ella. Jesús invita a todos a sumarse a lo que Él propone, pero prescinde de quien se resiste. Seguir a Jesús es una cuestión de la libre voluntad de la persona. No es una imposición, pero tampoco es una negociación. Negociar la adhesión a Jesús y al reino sería tanto como estar dispuesto a matizar, a rebajar sus exigencias al gusto de cada uno. No, Jesús invita. Quien quiere entra en su viña, quien no quiere se queda fuera. Que sigamos cada día con gusto en la viña del Señor, que sigamos laborando en ella y que continuemos así toda nuestra vida para alcanzar la felicidad eterna. Os deseo una feliz semana para volvernos a encontrar aquí, si Dios quiere, el próximo domingo en Seculorum. Gracias y hasta entonces.